Me voy a permitir explicar una situación porque el público, la gente que nos hace los gobiernos, ustedes merecen una explicación de los motivos. A partir del 5 de febrero estuvimos haciendo mucha difusión del video de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en que en el Teatro de la República en Querétaro anunció las dos iniciativas, una iniciativa constitucional para terminar definitivamente con la reelección en todos los cargos de elección popular y la segunda iniciativa para que no pueda ningún familiar cercano, consanguíneo al político en turno tener participación en la elección inmediata posterior, para terminar con el nepotismo. Aquí hay que tener en cuenta esto. Lo que está haciendo la Presidenta de México es regresar a los orígenes de la Constitución de 1917. Yo en lo personal soy un convencido totalmente de la Constitución de 1917 porque es una revolución que fue emanada de una lucha armada, de un movimiento social en que murieron más de 3 millones de mexicanos. 3 millones de mexicanos murieron para que esos ideales del pueblo de México fueran plasmados en la Constitución, que gracias al presidente don Venustiano Carranza se firmó el 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro. Entonces después vino el PRI, que siguió fortaleciéndose con Plutarco Elías Calles, después las ideas revolucionarias con el presidente don Lázaro Cárdenas y posteriormente el presidente Adolfo López Mateos, y ahí empezó a perderse ya lo que era el PRI, hasta terminar con el desastre de Carlos Salinas de Gortari y el neoliberalismo en que el PRI dejó de ser revolucionario. Es decir, lo que está haciendo la presidenta doctora Claudia Sheinbaum es regresar al origen del proyecto de nación que definió la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Porque ya vivimos un periodo de 35 años de neoliberalismo en que se volvió a implantar la reelección y ya vimos que no funciona. En México no funciona, no estamos hechos para la reelección, lo cual no quita que hayan existido 3 o 4 o 5 casos esporádicos, excepcionales, de gente que vale la pena reelegir, pero por desfortuna, en su inmensa mayoría, los políticos se adueñaron del poder y se perpetuaron, incluso impidiendo que las bases de los partidos subieran y tuvieran movilidad. Y se perpetuaban en el poder 3, 6, 9 años con el cáncer de la prolongación del poder. Y los priistas del actual PRI, deberían de quitarles y prohibirles llamarse PRI, porque reniegan de los principios básicos de la Revolución Mexicana. El priismo actual es un traidor a la revolución, no tiene nada que ver con la revolución. Ahí están los diputados de Guanajuato, recordemos cómo Tiscareño y Arias secuestraron con el uso de la fuerza las instalaciones del PRI en Paseo de la Presa, cómo se gandallaron de las pluris para reelegirse. Esos priistas no tienen que ver nada con la revolución, son vividores que secuestraron y prostituyeron las ideologías de la revolución. Lo mismo que pasa con el PRD, que es nauseabundo, el PT que es de derecha o izquierda según llegue el pago del poder, ¿verdad? Si van para la derecha o para la izquierda, según el billete con que los compren. El PAN no traiciona a nadie. El PAN está en lo suyo, porque el PAN fue creado precisamente en tiempos del general Cárdenas para combatir los principios revolucionarios. El PAN siempre fue de derecha, están en lo suyo, no se traicionan ni traicionan los ideales. Es la otra propuesta de nación que existe. Así que yo en lo personal estoy convencido de la Constitución de 1917 y definitivamente sufragio efectiva, nunca jamás reelección, nunca jamás el nepotismo, que ya lo hemos visto en Guanajuato, es monstruoso. Ahí está Guanajuato capital con una familia que tiene 9 años en que se apoderó y se hizo dueña de la ciudad. Muchas gracias.